A ver, ahora está aquí don Fernando. Ahí lo tenemos. Buenos días al abogado Fernando Cedeño, asambleísta electo. Muy buenos días, bienvenido a este estudio. Buenos días, un fuerte abrazo Gina y compañeros. Sí, efectivamente soy de las primeras promociones de la ULIAN. Un fuerte abrazo, buenos días. Sí, no registraba eso, yo lo leí Este, ayer, que usted era además ex con muy buenos Uleán. amigos. Sí. ¿Cómo? Ex Uleán, ¿no? Pero se graduó cuando Sí, era de la todavía. primera promoción. Soy de la primera, yo entré en primer año y, o sea, somos la sexta promoción. Por lo tanto, somos la primera que inició luego de que se separó Vicente Rocafuerte, ¿no? de la Vicente Rocafuerte, la Ah, laica bueno, Vicente Rocafuerte. tiene su mérito ese de ser de la primera promoción. Queda anotado su nombre en la historia de la O sea, la facultad. sexta. La sexta, pero bueno. Sí. A ver, don Fernando, un resumen breve de ese debate que todos vimos anoche. Usted usted es parte de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo vio a su candidata? En general, ¿cómo vio el debate? Bueno, la vi como creo que lo vio todo el pueblo ecuatoriano. Yo creo que la gran ganadora de este debate es Luisa González, pese a que ahora las grandes corporaciones mediáticas van a tratar de posicionar otra imagen, ya empiezan a cuestionar no a los candidatos, sino al modelo del debate, inclusive a la propia conductora del debate, ¿no? Recordemos que se conformó una comisión de organización en la que estaban notables de este país, en las que organizaron las preguntas, etcétera, y organizaron el esquema, ¿no? Este es un esquema que sabíamos que era muy diferente al de la primera vuelta, ya que solamente eran dos candidatos y se iban a ver las costuras de los candidatos, se iban a ver las fisuras que podrían tener cualquier candidato que no pueda responder claramente. Se vio a un Noboa, bueno, yo creo que al inicio ambos estaban nerviosos, eso es normal, pero en el caso de Daniel, cada vez que le hacían una pregunta fuera le movían el piso, a él se veía que no podía salir de realmente, cuando se salía del libreto, para él era muy difícil retomar y tener el control. Yo creo que vimos a una Luisa con un mensaje en primer lugar de unidad, segundo, claramente ella en todas sus intervenciones procuraba ser muy concreta, clara en el qué, cuándo, cómo, dónde y cuánto le iba a costar al país, incluso un buen manejo de cifras. Noboa trató de confrontar, Daniel buscó formas de buscar la confrontación de manera permanente. No, y esto es interesante porque él confrontó de manera no frontal, no directa, ¿no? Sino con insinuaciones, con preguntas, con cosas tiradas ahí al aire, en la que Luisa, por supuesto, no cayó. Y al final, más bien, creo que hay una parte que a mí me gusta mucho, que es el final del primer segmento, ¿no? Sobre temas de economía, en la que Luisa termina diciendo: es una pena que usted, siendo joven, represente y use estas artimañas de los políticos viejos como Moreno y como Lazo. Yo creo que ahí lo ubica, ¿no? El tema de Bernardo Manzano es grave, yo creo que es un tema de que tiene que investigarse. No se olvide que él ha sido funcionario del Grupo Noboa y fue el exministro de Agricultura y Ganadería, muy involucrado en el caso Gran Padrino, muy vinculado al grupo económico Noboa. Yo creo que él trató de desligar, por ejemplo, hay una etapa en que él acoge mucho de nuestras propuestas de campaña. Si usted no lo conociera, las personas que no conocen el origen de la familia y lo que él había dicho durante la campaña, algunas personas se pudieron haber confundido, pero él incluso cuestiona a la banca, al sector financiero del país, pero los que sabemos, y yo creo que ustedes son periodistas muy bien informados, saben perfectamente que el Banco del Litoral es un banco de Álvaro Noboa, del señor padre de Daniel. Y claro, y ellos hablan como que ellos no tuvieran ningún tipo de, de interés en ese sector. O sea, es un sector económico, el Grupo Noboa, que tiene
en el sector exportador de este país, en el sector importador y también en el sector financiero ecuatoriano. Don Fernando Cedeño, este señor que hablaron anoche, el señor Manzano, fue posesionado el 4 de mayo del 2022 como ministro de Agricultura por Guillermo Lasso y está un rol de pago que estuvo en funciones hasta agosto del 2023, hace aproximadamente un mes. Entonces el señor Noboa lo desvinculó. Esas son las investigaciones que uno puede hacer y puede encontrar, ¿no? Sí, anoche, perdón, nomás Gina, para aclarar, Sí. anoche salieron a la luz algunas fotografías donde se ve en el grupo de festejo por haber ingresado, creo que en la casa, en un departamento de la familia Noboa, está un grupo de amigos, incluyendo el propio Daniel, festejando el ingreso a la segunda vuelta electoral por parte de Daniel Noboa. O sea, es parte del núcleo cercano de ejecutivos de la empresa, ¿no? De la Que empresa recién se Noboa. vinculó. Señor abogado Fernando Cedeño, ¿cómo se puede sacar el Consejo de Participación Ciudadana o hacerlo a un lado? Ya que en los últimos días hemos escuchado muchos políticos hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se lo quiere dejar a un lado, que se lo va a sacar. Si esto fue elegido por nosotros mismos, se nos preguntó en consulta popular, ¿cómo se lo podría hacer si ya no tenemos asamblea? Bueno, están locos, ¿no? Yo creo de que hay que defenderlo. Yo creo que la pregunta, Gina, no es qué hacemos con el Consejo, qué hacemos con la clase política del Ecuador, qué hacemos con este presidente que irrespeta incluso el dictamen y las reglas de que la democracia nos impone. Imagínense que luego de que él pone el tema de en la consulta popular, el tema del Yasuní, dice que él no va a respetar la voluntad popular, o sea. Y aquí hay que recordar varias cosas. Yo tuve la oportunidad de haber sido primero vicepresidente, bueno, en mi calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana, fui primero vicepresidente del Consejo y luego presidente de este organismo. Yo estuve en el periodo del 2010 al 2015, en marzo creo entramos en marzo del 2010 y terminé mis funciones en julio del 2015. Desde el momento de que se discutía en la constituyente de Montecristi la creación de este organismo, las élites de este país, las organizaciones políticas ligadas a los poderes, se opusieron al mismo. No pueden desaparecerlo como ellos quisieran, pero ellos juegan siempre con esta doble moral. Recordemos que en el año 2018, cuando hubo la consulta popular del 7 veces sí de Moreno, se pretendió, se reformó la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que eran antes elegidos mediante concurso de mérito y oposición, y luego de eso dijeron deben ser nombrados por el voto popular. Se eligió el primer consejo por voto popular y los destituyó la Asamblea Nacional mediante la figura del juicio político al mes y medio de haber sido posesionados. No siempre buscan artimaña y actualmente hay un conflicto grave de la institucionalidad democrática provocada precisamente por esa consulta popular que llamó adelante Lasso y por las acciones posteriores que desarrolló el doctor Julio César Trujillo en este itinerazgo dentro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que actualmente vivimos las consecuencias. Tanto es así que tenemos a la mayor parte de las autoridades de control en funciones prorrogadas. Y claro, las élites de este país construyen toda la narrativa comunicacional de desprestigiar al organismo, cuando lo que se debe hacer es fortalecer a los organismos democráticos creados a partir de la constituyente de Montecristi y dejarlos trabajar. Pero ahorita hay una interferencia, hay cosas que en el país no se pueden topar, entre esas las atribuciones y funciones y las acciones que desarrolló el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, que lo blindaron mediante un dictamen de la Corte Constitucional. Y ahora se podría pasar algo muy grave que nosotros como legisladores lo hemos advertido en su momento, y que aprovechando que no existe Asamblea Nacional, quieren destituir mediante un dictamen de la Corte Constitucional a un grupo de miembros de la Corte Constitucional.
Yo creo que todo lo contrario, a este organismo hay que dotarles de los elementos, de recursos, incluso para que puedan sacar adelante el país. A ellos están llevando, por ejemplo, el concurso de mérito y oposición, y aquí aprovecho para cuestionar un hecho totalmente censurable, como es la agresión que sufrió el doctor Juan Falcón Puy el día sábado en los exteriores del Colegio Benalcázar, en la ciudad de Quito, por un grupo de militares supuestamente retirados que de manera desaprensiva agreden, ofenden, le tiran incluso huevos a algunos de los postulantes, entre eso al doctor Juan Falcón Puy, alegando que él era el supuesto ganador. Ahora se sabe que gana otro caballero y ahora no dicen nada. Ahí sí está bien, ahí el concurso sí ha sido transparente. Entonces esas cosas no deben suceder en el país. Es una pena que existan personas que hablan de democracia, que se llenan la boca hablando de democracia y no respetan la institucionalidad política que existe en el país a partir de la construcción de la nueva constitución en el 2008 en la ciudad de Montecristi. Estos mismos generales retirados que hicieron este acto bochornoso de lanzar huevos en el fin de semana, ¿fueron los mismos que estuvieron cuidando o dándole seguridad al señor Villavicencio el día de su muerte? No lo sé. Y no sabían que eran generales. Generales retirados. Que eran militares retirados. No sabía. Militares retirados, sí. No, abogado. Desconozco, no puedo ser tan irresponsable en hacer una afirmación. Sí, ahí también yo. Que no tengo ningún elemento. Abogado, señor don Fernando, a ver, vamos ahora con un tema. Vamos al debate y ahí regresamos al Consejo de Participación Ciudadana. A ver, venía yo... Como usted quiera. Venía yo manejando y vi una pancarta sobre mi cabeza que decía Luisa González, la candidata de Rafael Correa. Pero anoche en el debate, ella dijo, yo soy yo, él es él, yo no soy la candidata de nadie. ¿Con cuál Luisa González nos quedamos? ¿Con la que en el debate dice, yo soy yo, no, yo hablo por mí, no soy la candidata de nadie? ¿O con la que adorna todas las pancartas de las ciudades del Ecuador, en donde claramente dice, por ejemplo, la que está aquí en Manta, sobre el paso a desnivel peatonal, dice, la presidenta, va más allá, ¿no? Redobla la apuesta. Dice, la presidenta de Correa. ¿Cuál de las dos Luisas? Bueno, ¿la del debate o la de las pancartas? Yo creo que Luisa es una mujer, tengo la oportunidad de ser su amigo, incluso compañero de bancada, y era parte del bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana de Manabí, en el último periodo que iniciamos en el 2021 y que se interrumpió en mayo de este año. Luisa en primer lugar, es una militante de la Revolución Ciudadana, igual que yo. Yo creo que ese eslogan fue un eslogan que se usó mucho en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque había que posesionar el nombre de la persona con la organización y con un líder tan importante como Rafael Correa. En la estrategia de la segunda vuelta tenemos que salir nosotros del nicho propio de nuestra militancia, de nuestros adherentes y simpatizantes. Es por eso que desde el punto de vista comunicacional se hacen estas diferenciaciones y efectivamente hay que posicionar a la persona que va a gobernar. La persona que va a gobernar es Luisa González, y ella lo reiteró durante el debate, ¿no? O sea, sí, pero las personas que conocemos, y las personas que conocemos a Luisa sabemos perfectamente de su carácter, de su verticalidad y frontalidad, no solamente en decir y hacer las cosas, sino que este es un tema muy claramente diferenciado. Aquí no hay dos Luisas. O sea, yo creo que usted parte de una apreciación errónea tratando de dividir. Este es un tema eminentemente comunicacional y hay una sola Luisa, que es una mujer manabita, que toma decisiones y así lo va a hacer durante el periodo, y esa fue la Luisa González que pudimos ver el día de anoche durante el debate. No, yo no fui el que intervino en el debate, fue lo que ella dijo. Por ejemplo, solo para acotar, es irrelevante el punto que le voy a anotar, la pancarta se puso recién ahora a mediados de la segunda vuelta. Otra preguntita en el tema del debate mismo. Lo vimos a don Ernesto Samper Pizano en la reunión del Foro de Puebla, Foro de Sao Paulo, y él decía, y se lo vio ahí, porque en la primera vuelta
doña Luisa González, candidata de la Revolución, decía o se expresaba acerca del tema de la dolarización o la desdolarización de todo lo que se habló, ¿no? Pero ella manifestó que su principal asesor económico iba a ser el expresidente Rafael Correa. Pero precisamente en esta semana circula el video en donde en el Foro de Puebla, cuando interviene el señor Ernesto Samper Pizano, Rafael Correa está sentado a su derecha y aplaude fervorosamente cuando el señor Samper manifiesta o habla de desdolarizar. Entonces, si doña Luisa González dice, mi principal asesor va a ser Rafael Correa en el campo económico, y no voy a desdolarizar, dice ella, ¿cómo es que su principal asesor avala en estas conferencias precisamente ese tema de desdolarizar? Gracias. Su nombre es Pepe, no veo bien su... Pepe Caviedes, José Caviedes, correcto. Ya, bueno, Pepe, sí, es que no se veía con claridad, estaba tratando de hacer... Ya le vamos a jalar la oreja acá a don Luis. Sí, no es que estoy en mi celular. A ver, este es un tema que a mí me causa gracia, porque este es un recurso que para la mayoría del pueblo ecuatoriano está agotado. Miren, no ha habido gobierno en la historia del país, luego de la dolarización, que más haya fortalecido la dolarización que nosotros, cuando fuimos gobierno. O sea, nosotros fuimos el periodo de gobierno que más fortaleció la dolarización y la economía en el Ecuador, con medidas que para algunos les incomoda, como son el impuesto de salidas de divisas. Mire, cuando usted no tiene moneda propia, hay la forma de obtener dinero fresco en la economía es mediante la exportación de los dineros, y esto es interesante, usted me pone la pelota linda para jugar. Juegue. Juego, gracias. Mire, en la economía, el dinero fresco se obtiene mediante los productos ecuatorianos que se exportan en el exterior y ingresan esos dólares a fortalecer y a seguir acrecentando y generando riqueza en el país. La importación, en cambio, obliga a que la gente salga a comprar, saque dólares y muy poco, o sea, y llegan los bienes acá y debilita. Pero hay otros grupos de personas que sacan dinero del país, generan la riqueza aquí, como el sector exportador bananero, que no todas en las transacciones hay una parte que se queda en cuentas en el exterior. Esas acciones debilitan y es por eso que se deben tomar ciertas medidas para que ciertos productos, y ahora vemos en este gobierno, por ejemplo, que en teoría son los defensores de la dolarización, como el gobierno de Lazo, que han sacado en la lista de impuestos a ciertos bienes importados, los han liberado, ¿no? Esto afecta a la dolarización. Quien dijo, por ejemplo, que el Ecuador tiene salarios muy altos en la región, no hemos sido nosotros. Eso lo dijo el propio señor Noboa. Y esas medidas, eso quiere decir, señores, que a ellos les incomoda la dolarización. O sea, les incomoda tener una moneda fuerte porque tienen que pagar, entre comillas, más dinero a sus empleados y les afecta que sus productos, les quita competitividad, entre comillas, a los productos de exportación ecuatorianos en relación a nuestros países vecinos que sí tienen moneda propia y que pueden devaluar la moneda cuando ellos deseen. Y por lo tanto eso le quita competitividad. Y eso lo dijo el señor Noboa. Nosotros, la cantaleta de la dolarización, y este es un tema que está sacado de contexto, porque lo que dice Ernesto Samper es que es un sistema de pago que hay que llevar. Y este es un tema de geopolítica, aquí podemos pasar, porque son temas que a mí personalmente me gustan, me apasionan. Correcto. Mire, el mundo está yendo porque en el mundo existen otras economías más fuertes incluso que la propia economía de los Estados Unidos, y en el mundo, en la geopolítica universal, pues por eso se habla de una guerra comercial, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, porque hay países como la propia China y el propio grupo de los BRICS que tienen un poderío económico muy fuerte y están tratando de que ciertos
bienes y servicios, de transacciones, como las transacciones en petróleo, no sean en una moneda como el dólar. Pero esto es un problema de correlación de fuerzas a nivel mundial que nosotros no somos parte, porque nosotros, al no tener moneda propia, lo que hemos hecho siempre es fortalecer la economía del Ecuador, manteniendo los capitales productivos y no sacando los dineros como otros sectores económicos están acostumbrados. Don Fernando, mire, vamos a coincidir en algo. La tabla de consumo mínimo de droga la pudo haber sacado Guillermo Lasso o haber hecho el intento. Estamos claros que no hizo ni el intento, pero también vamos a separar al candidato Noboa de Lasso, porque es un poquito, es como cuando a las personas que integran a la Revolución Ciudadana les dicen, ustedes pusieron a Lenín Moreno. Entonces, sí, pero él traicionó, correcto. ¿Por qué le hago esta introducción? Separando, Noboa no es lo mismo que Lasso, ni Lenín Moreno es lo mismo que Correa. Lo que no quedó claro fue esa tajante respuesta de doña Luisa en decir anoche en el debate, sí, la tabla no va más, se va, chao. Que es un clamor y es un pedido. Más bien dijo, la tabla sí se usa en todos los países del mundo, no vamos, pero no podemos comparar nuestra realidad y nuestra idiosincrasia a países, por ejemplo, europeos, a un país como Países Bajos, como una Bélgica. Hay una realidad ahora que hay que atender y es un clamor popular quitar la tabla de consumo mínimo de drogas, don Fernando. A ver, aquí la primera observación. Ayer vi un meme luego del debate que la sabiduría popular y el humor popular es genial. Alguien puso, repita conmigo, no existe tabla del consumo de droga. No existe tabla de consumo de droga. Y usted, Pepe, con el mayor de los respetos, le hago esa misma observación. Lo que existe es una tabla para la sanción. Correcto. Para la sanción, para diferenciar, y este es un tema de derecho penal entre las personas que consumen, que son adictos, que son enfermos, ¿no? Que tienen una enfermedad de dependencia, y versus las personas que son traficantes. Porque antes de este artículo, que no es una tabla del consumo, es una tabla para la sanción, para diferenciar entre el consumidor con el traficante o el microtraficante, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con que exista, y eso es una perversidad en manejar este tipo de discursos, porque desvía la atención, desvían el problema hacia otro lado. Lo que existe en el Ecuador es en el Código Orgánico Integral Penal, es esta diferenciación, porque si no llenaríamos las cárceles y agudizaría más el problema penitenciario en el país con consumidores, con personas que el Estado tiene que brindarles salud, tiene que brindar centros de adicción y de cuidado a las personas que tienen este nivel de dependencia con las drogas, que no tiene nada que ver con el tema del combate frontal en la lucha al crimen organizado, como lo expuso anoche Luisa González. Luisa incluso diferenció entre la delincuencia común y el crimen organizado ligado a las grandes mafias transnacionales que existen y conviven en el país. Una de esas, como la mafia albanesa, con altos tentáculos y círculos de poder, el interior del propio gobierno de Guillermo Lasso, como incluso anoche se pudo evidenciar en la relación con Bernardo Manzano y eso se ha evidenciado durante todo el proceso de investigación del caso León de Troya, o conocido como Gran Padrino. Don Fernando Cedeño, ¿qué opinión le merece a usted que los Estados Unidos en las últimas horas haya decidido enviar sus tropas de militares para cuidar las fronteras en Ecuador y poder controlar el narcotráfico? Bueno, le muestra la incapacidad absoluta del Estado ecuatoriano en enfrentar al crimen organizado, ¿no? Que tengamos que llegar a países externos que nos ayuden en estos temas, ¿no? Eso demuestra la ausencia absoluta de Estado en las calles, y eso lo podemos vivir nosotros en Manabí, en Manta, en Puerto Viejo, en todas las localidades, la total impunidad
del crimen, en la que actúa a plena luz del día y que afecta a cientos, principalmente jóvenes, ¿no? Entonces, Luisa, yo creo que anoche fue la persona muy solvente, muy concreta en cómo vamos a enfrentar. Y esta diferenciación que le decía entre el combate a las grandes bandas criminales ligadas a los grandes cárteles de la droga a nivel internacional necesitan ser enfrentados de manera enérgica, de manera contundente por parte del Estado. Y para eso debe un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y la Policía Nacional debe tener, y Luisa lo ha dicho, todo un verdadero proceso de depuración y de equipamiento, ¿no? Durante los gobiernos de Moreno y de Lazo lo que hemos visto es el total. Mire, nosotros creamos un sistema de seguridad, teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad, teníamos el Ministerio de Justicia, que incluso se encargaba del tema carcelario. O sea, es un gobierno que su incapacidad llega a tal nivel que ni siquiera pueden controlar un perímetro determinado como es un centro de rehabilitación social o una cárcel, en la que están tomadas por estas bandas criminales y el Estado bien gracias, ¿no? E incluso ha permeado el poder político precisamente ligado a grandes sectores del narcotráfico a nivel mundial, y que en el Ecuador no es la excepción. El Ecuador es un país que no solamente, incluso por investigadores, por analistas, por gente que se dedica a estudiar los temas de seguridad, nos dicen que nosotros no solamente somos un país de paso, sino que es un país incluso que produce, en este caso, cocaína, y esperemos que el fentanilo, que es la nueva droga sintética que estaría circulando en el mundo, también use en territorio ecuatoriano. La mayor parte de esa droga entra por las fronteras ecuatorianas, donde la responsabilidad de eso es de las Fuerzas Armadas, y se utilizan los puertos y las playas del Ecuador para su exportación a otros países. Es un tema grave que necesita ser enfrentado con la energía, con la frontalidad de un problema tan duro como el que vivimos, como es el tema de la inseguridad, y ligado incluso al tema del narcotráfico, ¿no? Y en eso hay que ser muy enérgico y contundente. El presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, ha dicho que no se va a respetar lo que se pidió en consulta popular, que se nos hizo a nosotros votar por un sí o por un no en lo que concierne al bloque número 43 del Yasuni ITT. Cuando ustedes lleguen a la Asamblea, ¿van a hacer respetar la decisión del pueblo ecuatoriano? Por supuesto, nosotros no tenemos doble moral, nosotros somos muy respetuosos del pronunciamiento popular, peor mediante una consulta, y el pueblo ecuatoriano se pronunció en ese tema y toca, y lo ha dicho Luisa, lo reafirmó anoche, el respeto absoluto de las decisiones. Nos gusta o no nos gusta. Este no es un tema de agrado o desagrado, este es un tema de cumplimiento. Usted no puede ser demócrata cuando le conviene y en las cosas que no les interesa, usted no. Cuando sean asambleístas, ¿cuáles son las prioridades que van a dar a la provincia de Manabí usted como asambleísta? ¿Llegase a ocupar el poder la señora Luisa González o el señor Daniel Noboa? ¿Cómo se va a trabajar desde su punto de vista? Bueno, nosotros con el mismo compromiso de tal como lo hicimos en el año 2021, nosotros, nuestra bancada, incluso éramos 8 legisladores de la provincia de Manabí en el periodo anterior, en la que Luisa era parte. Actuábamos siempre de manera coordinada, como al interior, incluso en el bloque de nuestra organización, éramos un bloque, dentro del bloque nos decían, ahí vienen los manadas, porque realmente éramos un bloque monolíticamente unido al interior de nuestro propio bloque, y como bloque también de la Revolución Ciudadana siempre hemos demostrado, porque tenemos la madurez suficiente, que al interior de nuestra organización resolvemos nuestros conflictos, y una vez de que los mismos se toma una decisión, todo el mundo rema para el mismo lado. Nosotros siempre hemos trabajado por las causas nobles de la provincia de Manabí, y esa va a ser nuestra tónica, no solamente de manera particular, sino como compañero, y hablo incluso en nombre de la compañera Catiusca Miranda, de Gabriela Molina, de Raiza Corral y de Lenín Barreto, que vamos a estar trabajando siempre por los más caros y nobles intereses del pueblo manabí. Don Fernando, ya para concluir, ya en sus palabras de despedida, muy agradecido por su presencia, ex compañero de la universidad, ahora no, ahora que ya quedó eso, ese dato agradable aclarado. Solamente ya sabe que en todo este mar de tergiversaciones,
Yo soy de barrio y me dicen los muchachos de mi barrio que desgraciadamente algunos consumen cada vez menos, pero esta famosa tabla de consumo les sirve a ellos para decir, cargo esto en mis bolsillos porque si cargo más me meten preso y solo con esto pasaré como consumidor. Créame que esa es la realidad del día a día en los barrios nuestros y esa es la esperanza, que algún día desaparezca esta tabla para que este criterio errado entre los jóvenes también desaparezca, y de que el gobierno o los gobiernos o el gobierno que sea tiene que atender esto, pues tiene que atenderlo. Y el tema de la mafia albanesa, tengo entendido que son muchos años que ya tienen ellos aquí en el Ecuador. No es de nueva data, don Fernando, muy agradecido por su presencia y Sí, no necesita usted invitación. Cuando usted gracias, solamente Pepe. llame al mismo teléfono que se comunicó con usted, nuestra señorita secretaria, y usted puede aquí, cuando guste, tiene el micrófono abierto, don Fernando. Sí, muchas gracias, Pepe, y por su invitación. Permanentemente también yo siempre la orden, las veces que se consideran de que este humilde ciudadano puede aportar y enriquecer el debate de manera democrática, siempre cuenta conmigo. No quisiera dejar a un lado algunas Cabo palabras que usted suelto. dijo en la despedida, sí, porque que se queda. Eso es la ventaja Es que tiene el correcto, es dueño del correcto, es micrófono, correcto. ¿no? Queda la incógnita ahí. Porque yo salgo del aire y al final queda en No, el no, es aire de los correctísimo, correctísimo, oyentes sí. y televidentes algunas cosas. En primer lugar, el tema de la famosa tabla hay que enfrentarlo de manera conjunta como un tema de salud, y ese es un compromiso del Estado y un compromiso de Luisa González, que lo vamos a enfrentar durante este periodo de gobierno, que es muy corto. Y de hecho, si yo de paso, pero no hay que confundir, y es un tema gravísimo. Yo recorro mucho, no la provincia, pero sí mi distrito, ¿no? Durante todos estos días he estado recorriendo, y ¿sabe qué es lo más lamentable, Pepe? Que este no es un tema de los jóvenes urbanos, de los jóvenes de los barrios populares, sino que llega también a comunidades rurales, ¿no? Alta, Donde sí. el consumo de determinadas sustancias realmente se vuelve un tema gravísimo. Entonces hay que ponerle con solvencia, con mucha preparación, enfrentar un tema grave que afecta a los jóvenes. Porque mire, aquí hay otro tema rapidito. No, Mire, no. gran parte del problema se inicia porque la droga, los grandes cárteles no solamente les pagan a las bandas organizadas en el país en el traslado de la misma, ¿no? De las fronteras, ya sea de Colombia o de Perú, sino que además una parte le pagan en efectivo y otra parte le pagan en especie, le pagan en droga. Y esa droga es la que circula. En el Ecuador se habla de unas cantidades muy grandes que son las que circulan para el consumo ecuatoriano. Lo mismo está pasando en Brasil, ¿no? Por eso el tema de la droga, te lo invito incluso a que usted, yo procuro profundizar, procuro investigar, y siempre está cambiando las posiciones del mercado. Ahorita Brasil tiene mayor nivel de incidencia en el mercado que los propios Estados Unidos. Sí. Así que muchas gracias, Pepe y Gina. Gracias Muchísimas a usted, don gracias. Fernando. Ahora sí.